Bien, tal y como les habíamos prometido, nos acompaña Pedro Luis Castellanos, quien es el Superintendente de Salud y Riesgos Laborales, con quien vamos a hablar sobre diferentes temas, pero antes quisiéramos saludarle. ¿Cómo está usted, señor? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Y los amables televidentes, como siempre, fieles allí. Mire, quisiéramos poner la entrevista en contexto porque hay mucha gente que necesita saber qué es la CISARRIL y a qué se dedica. Bueno, la CISARRIL es un órgano del Estado Dominicano, no del gobierno, del Estado Dominicano. Claro. Es la expresión del Estado Dominicano en el sistema de seguridad social, en la parte de salud. Tiene varias funciones establecidas por ley. Una de ellas es regular el funcionamiento del seguro de salud, seguro familiar de salud y el seguro de riesgos laborales. Por supuesto, dentro de las resoluciones que el Consejo Nacional aprueba. Otra es alimentar al Consejo Nacional con estudios técnicos y una tercera es, tal vez debió ser puesta de primera, velar por los derechos de los afiliados. En este caso, los afiliados se quejan ante la Dirección de Información de los Afiliados, la DIDA, o van directamente a la superintendencia y esas quejas nosotros las procesamos y si es necesario, pues se establecen medidas administrativas para garantizar esos derechos. Así que eso es lo que hacemos y en medio de la epidemia hemos estado tremendamente ocupados. Exacto. Supongo que sí, que es muy ocupado. Mire, quisiera preguntarle. Ayer el presidente de la República hizo una locución al país y entre las cosas que mencionó la afiliación, ampliar la cobertura médica, cobertura de salud y la afiliación de nuevos integrantes. ¿Cuál es su valoración sobre esto? Positiva. Esa es la conclusión a la que voy a llegar al final. Mira, la desigualdad social es nuestro principal problema de salud en el país. También en América Latina, pero en el país es así también. La desigualdad en el caso de salud es un poco la desigualdad no solamente en la producción de problemas de salud, sino también la desigualdad en el acceso a los servicios de salud, tanto preventivos como de restauración de la salud. En este sentido, el sistema de seguridad social y particularmente el seguro familiar de salud es una de las políticas públicas que va dirigida a reducir esas desigualdades. En ese sentido, avanzar y lograr avanzar lo más posible hacia la afiliación universal es un paso hacia reducir esa desigualdad social en cuanto al acceso a los servicios de salud. Un poco la orientación, la política que ha trazado el actual gobierno es, por un lado, que todas aquellas personas o familias, porque se afilian son familias, que califiquen desde el punto de vista de su calidad de vida limitada, la pobreza, etcétera, entren al sistema. Y ahí todavía quedan 250, 300.000 personas que pueden ser afiliadas. ¿Cuántos afiliados tenemos ahora? ¿Cuántos tenemos ahora? Alrededor de 8 millones. Alrededor de 8 millones. ¿Usted cree que esas buenas pretensiones del gobierno de afiliar 2 millones serán posibles? Un poco más de 2 millones, porque luego te quisiera explicar lo que ha ocurrido con la afiliación durante la epidemia. Pero lo interesante que creo que me gustaría destacar de la propuesta que ahora tiene el gobierno es, por un lado, un esfuerzo especial de afiliación de los pobres en el régimen subsidiado. Pero por el otro lado, algo que está en la ley y que por distintas razones no se ha hecho muy eficientemente en el sistema. Y es que toda persona que esté empleada y por lo tanto está en el régimen contributivo, al quedar desempleada, automáticamente se ha registrado en el régimen subsidiado para que no pierda sus coberturas. Y si vuelve a emplearse, pues regresa al régimen contributivo. ¿Cómo se supervisa eso? ¿Cómo? Eso es una de nuestras tareas.
Exacto. Junto con el Consejo Nacional de la Seguridad Social, no solamente regular, sino vigilar que eso se cumpla. Pero no es tan complicado, porque el sistema de seguridad social tiene un registro único y tiene un sistema único de procesamiento de esa afiliación, que es una empresa privada, que es su único trabajo, se llama Unipago. Esta empresa es prácticamente creada por el propio sistema, pero es una empresa privada. Para Unipago es muy sencillo cambiar una persona de un régimen al otro porque esa persona está registrada. Cuando es nueva es que es un poco más laborioso porque la ARS, en este caso SENASA, que gestiona también el régimen subsidiado, pues debe registrarlo y es ARS quien debe informar al sistema. Es más fácil afiliarlo que desafiliarlo. Bueno, se desafilian en este momento, o hasta esta decisión del actual gobierno, se desafilia automáticamente cuando deja de pagar, si está en el régimen contributivo. El sistema lo protege por 2 meses, por 60 días, cuando deja de cotizar. Pero a los 60 días, si no está cotizando, el sistema lo saca automáticamente. Y esto es lo que se quiere proteger ahora con esta decisión. Si está desempleado y se le agotó sus 2 meses de cobertura y no ha podido cotizar, entonces automáticamente quede cubierto en el régimen subsidiado hasta tanto vuelva a ser incorporado en una nómina de una empresa. Le digo que son más de 2 millones los afiliados hasta ahora. ¿Cuál se supone debe ser? No, 4. Tenemos alrededor de 4 millones. 4 millones, exacto. 2 millones. Entre los dos regímenes, el subsidiado y el contributivo. Y le pregunté cuál es la evaluación, cómo se determina a qué tipo de régimen, por ejemplo. Bien. Debe ser hay la ley. Sí, la ley lo define. La ley establece que deben ir al régimen contributivo y es obligatorio. Los trabajadores. Toda persona que esté en una empresa, que esté en una nómina de una empresa. Esto es obligatorio. Y claro, ahí ha habido dificultades. Todavía es posible ganar un poco más de afiliados. Tenemos un poco más de 4,5 millones de afiliados en el régimen contributivo. Pero todavía hay un margen de unos 10%, 15% de personas que deberían estar en el régimen contributivo y no están. Por ejemplo, pensionados, de acuerdo a la ley, deberían estar allí en el contributivo. También empresas muy pequeñas que no están formalizadas, que no cuentan con condiciones para esto. Y estamos trabajando en eso también. Cuando se dice avanzar a la afiliación universal no es una medida única. O sea, es un ramillete de actividades. De eso quisiera hablar, de qué otras cosas, porque la gente cree que ustedes son simplemente afiliación. Pero antes quisiera saber cómo ha sido, yo supongo que ha sido titánico el trabajo de ustedes en esta época de pandemia. Sí, mira, una cosa interesante, o sea, en ningún país se le dijo, prepárate porque dentro de 1 mes te va a llegar el COVID, o dentro de 2 meses. ¿No? Simplemente llegó, y nos encontró como somos, desnudos nos encontró, y nos mostró como somos. Si mostró las debilidades y fortalezas de nuestras instituciones en el área social. Mostró las debilidades de nuestro sistema de salud, de nuestro sistema de seguridad social y generó una carrera contra el tiempo de responder a esa demanda urgente de la población ante la epidemia. El sistema de seguridad social reaccionó bastante rápido. Y lo primero era mantener a la gente afiliada. Se sabía que iba a haber una cantidad de personas que las empresas iban a cerrar o iban a ponerse en receso y era fundamental que esas familias no perdieran su afiliación, su derecho a recibir los servicios de salud por el régimen contributivo. Fíjate que eso, por ejemplo, significó, para darte una idea, mira, nosotros en enero
enero y febrero, antes de la epidemia, teníamos más de 8 millones de afiliados entre el subsidiado y el contributivo. En el mes de marzo, vamos a decir abril, que es un poco más adelante, habíamos perdido alrededor de 544.390 afiliados en el régimen contributivo. O sea, personas que contribuyen, o sea, casi 550.000 personas. Estamos hablando de 550.000 familias que se quedaron. Los mantuvieron el sistema hasta... Ahí está. Sí, por una decisión tanto del gobierno central en ese momento como del Consejo Nacional de Seguridad Social. La mayoría de estas personas entraron a lo que se está llamando FASE, o sea, las coberturas FASE, que son subsidios que el Estado da a los trabajadores o a la empresa para que los trabajadores se mantengan en nómina, o sea, se mantengan suspendidos, pero no cancelados, digamos. Pero eso fue hasta agosto. La pregunta es, ¿ustedes van a seguir manteniéndolo porque ya agosto pasó septiembre? Bueno, el presidente actual, el presidente Abinader, dijo públicamente que lo va a extender hasta diciembre. Y ya supongo que el gobierno central reevaluará en noviembre la situación. Pero al extenderlo hasta diciembre, la gran mayoría de estas personas siguen cotizando, porque las empresas se están reactivando. Fíjate que te dije que para abril, mayo habíamos perdido casi 550.000 cotizantes, pero en junio ya estábamos perdiendo solo 159.000. O sea, ya habíamos recuperado unas 400.000 de esas personas que hubieran quedado sin seguro familiar de salud por falta de cotización. Y sigue bajando, es interesante que sigue bajando. Sin embargo, nos quedan 159.000 que van a perder su cobertura. Esas personas deben pasar temporalmente al subsidiado, de manera que no pierdan la cobertura, y de eso es que estaba hablándote antes. Esa persona, la propuesta ahora es pasarlos temporalmente al régimen subsidiado para que no pierdan la cobertura. Hasta que logren conseguir un trabajo. Sí, cuando vuelvan a tener un empleo, vuelven al contributivo. Mira, muchas de estas personas son hipertensas o son diabéticas o tienen cualquier otra enfermedad crónica y están consumiendo medicamentos, atención médica permanente. Si quedan sin el seguro familiar de salud, además en un momento en que ha quedado desempleado, va a ser muy difícil. Sería condenarlos. Su atención médica necesaria. Al pasarlos al subsidiado, eso se le mantiene la cobertura. Y después regresan al contributivo. Podríamos decir consiguen un empleo. Podríamos decir que mantenerlo en sistemas es de alguna forma un paliativo a la situación económica. Sin duda, pero sobre todo de la familia. O sea, la situación económica del núcleo familiar y a las necesidades de salud del núcleo familiar. Mira, el otro gran desafío al que tuvo que enfrentarse el sistema, déjame decirte que ese primer desafío, el sistema está cotizando para el seguro de salud de estas personas que están suspendidas de su trabajo. No de las desempleadas, pero sí de las suspendidas. Y eso le ha significado a los fondos del Seguro Familiar de Salud, se llama la cuenta de cuidado de la salud, en la tesorería, una disminución de más del 50% de sus ahorros, de los excesos que tenía ahorrados. Se está empezando a recuperar porque en la medida que se recuperan las contribuciones, pues empieza a recuperarse el fondo. Pero para que tengan una idea de la magnitud del esfuerzo que hizo el sistema, ese fondo eran más de 7.000 millones de pesos y actualmente anda por debajo de los 4.000 millones de pesos. Si tuviéramos que hacer una evaluación en términos económicos, ¿cuál ha sido la magnitud, cuál ha sido la cantidad de recursos que se ha invertido para estas cosas? En el sistema de seguridad social. Sí. Porque
En el sistema, la inversión de salud es mucho más que el sistema de seguridad social. Sí, claro. Todo el financiamiento del sistema público y otras iniciativas en salud que no son del sistema de seguridad social. Pero el sistema de seguridad social, solo en dinero que ha cotizado el sistema por las personas que ya no podían cotizar, más de 4.000 millones de pesos en lo que va de epidemia. Pero el sistema ha hecho más que eso. El segundo gran desafío era, esta epidemia requiere, los pacientes requieren atenciones que no, como es algo nuevo, no estaban previstas en el catálogo. Y además requiere en muchos casos atenciones de muy alto costo. Entonces, un desafío para el sistema era que todas las personas pudieran tener acceso a esas atenciones sin tener que pagar diferencia para que fuera efectivamente acceso. Entonces, lo primero que se hizo fue que el IDOPRIL, que es el que maneja el seguro de riesgos laborales, su consejo asignó 2.000 millones de pesos para que se cubrieran las pruebas de PCR y el exceso de cobertura en cuidados intensivos. Ustedes saben que cuidado intensivo es parte... De manera obligatoria, perdóneme, tenemos que irnos a una pausa comercial. Ah, eso es muy Quiero que cuando importante. regresemos usted continúe ahí mismo, que está súper interesante. Claro, 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 claro. Gracias. Me gustaría que continúe exactamente en el punto en donde lo dejamos. Sí, gracias. Estaba diciendo que además de mantener la afiliación y la cobertura, era muy importante que se incluyeran aquellas coberturas que no están en el catálogo, pero que por la pandemia eran urgentes, son necesarias. Por ejemplo, las pruebas de PCR para la COVID. Eso no está porque obviamente eso no existía en el país. Entonces, esa fue una de las primeras cosas que el sistema hizo. El seguro de riesgos laborales, el IDOPRIL, que es quien lo maneja, su consejo asignó 2.000 millones de pesos para garantizar que se cubrían las pruebas de PCR, de diagnósticas del COVID, para todos los afiliados. Estamos hablando tanto del régimen contributivo como el régimen subsidiado, como de personas no afiliadas. Y esto es bien importante. Este es el único país del continente donde todas las pruebas de PCR son cubiertas o por el sistema de seguridad social o por el gobierno central. Cada prueba de estas cuesta 4.300 pesos en nuestro país. Y para que tengan una idea de lo que eso ha significado, eso hasta ayer ha significado un compromiso de pago de 1.760 millones de pesos. 1.760 millones de pesos en pruebas de laboratorio. Y todavía es deficiente esa inversión, digamos, en proporción con lo que necesita el país. Sin duda ha sido, mire, eso representa, para que tenga una idea de lo que estás diciendo, el 92% de todas las pruebas de PCR que se han realizado en el país y que el Ministerio de Salud reporta en su boletín, 93% ha sido financiado por el sistema de seguridad social a través de este mecanismo. Incluso personas que no están afiliadas al sistema de seguridad social. Luego había que garantizar que la atención a nivel de las personas que se internan, que necesitan hospitalización, no estuviera tampoco mediada por la capacidad de pago, porque es importantísimo que el que la necesitara pues la tuviera, fuera en el sistema público o en el sistema privado. Y era muy importante que el sistema privado participara de esa manera, porque en nuestro país el sistema de salud es mixto, privado y público. Y hubo un momento en que las clínicas privadas empezaron a cerrarse, a decir, no recibimos pacientes de COVID, no los recibimos. Y estuvimos a punto de que hubiera un colapso de los servicios de salud, como ocurrió en Italia, en España, en Nueva York. No ocurrió, porque en ese momento el sistema reaccionó
y empezó a trabajar conjuntamente entre las administradoras de riesgo de salud, la superintendencia y los prestadores de servicios de ¿Y salud. ese no colapso tiene algo que ver con la actitud, digamos, con la forma en que desde salud pública se manejó el asunto del COVID o que se ha manejado? Yo no me quiero meter tanto. Ha sido hasta benevolente con el país. Hay muchos factores, pero yo no me quiero meter tanto en la parte de cómo controló o cómo se controla la epidemia, porque en realidad eso no depende de nosotros, eso depende Sí, pero su opinión es valiosa porque usted tiene del sistema de salud. Yo tengo, como todos los países, ha habido aciertos y ha habido cosas que han salido bien y otras no tan bien. Todos los países tuvimos que aprender en el camino. Hacía mucho tiempo que no había una epidemia de esta magnitud, desde la epidemia de la gripe española, por allá en los años 14. Y generaciones ya no están dirigiendo los servicios de salud. Entonces tuvimos que aprender, todos tuvimos que aprender en medio y aprender rápido. Claro. Tal vez cosa que está muy a favor de lo que el país ha hecho, el gobierno anterior y el gobierno actual, es que la mortalidad ha sido muy baja. La mortalidad en nuestro país siempre ha estado por debajo del 2% de los casos confirmados. O sea que en realidad es mucho menos del 2%, porque todos sabemos que hay una gran cantidad de personas que son asintomáticas. O sea que puede ser viceversa, muchos casos de gente que murió que no lo confirmó. también, pero ustedes saben que es más difícil deshacerse de un cadáver que deshacerse de un virus. No, porque el problema no es deshacerse del cadáver, es determinar que murió de COVID. Sí, hay una discusión ahora mismo sobre eso, pero aún asumiendo que todas las muertes que tiene registrada la Junta Central Electoral como COVID realmente hubieran sido COVID, aún así estamos por debajo del 2% Mire, esas filiaciones... Y eso es bueno que sepa que es una de las más bajas, no solo del continente, sino del mundo. Ese porcentaje. Y eso es un mérito que yo creo que hay que reconocerlo a nuestro personal médico, a nuestro personal de salud del país y al sistema de salud, tanto público como privado, que con todas las limitaciones que tenemos, ha logrado responder y no ha ocurrido entre nosotros en ningún momento un colapso de que no se consigan las camas para internar a un paciente que lo necesita, salvo, vamos a ser más honestos, ha habido hasta ahora 2 días en lo que eso ocurrió, pero no porque no hubiera suficiente disponibilidad, sino porque estábamos en el límite y no había en el lugar que esa persona deseaba entrar. Pero en general hemos logrado navegar con un sistema que ha podido responder. Pero yo en la prevención, porque esa parte la manejan más otras autoridades. Yo quería decirte que trabajamos entonces para garantizar la atención, trabajamos en base a acuerdos, en base a consensos entre las administradoras de riesgos de salud y los prestadores de servicios de salud, las clínicas y los médicos. Hemos mantenido un diálogo permanente y eso es bastante trabajo. ¿Un diálogo efectivo o un diálogo de sordo? Bueno, mira lo que se ha logrado, para que tengan una idea. Quería preguntar antes de llegar ahí, por ejemplo, estas afiliaciones masivas obviamente van en detrimento de las compañías de riesgos de salud que son privadas. ¿Cómo se van al subsidiado? Van al subsidiado y, bueno, no sé si habrá algún impacto sobre las aseguradoras privadas. Vamos a monitorear para ver cómo ocurre. ¿Cómo que usted no sabe? Porque mira, van a ser personas pobres y personas desempleadas. Que lo que sí afecta la aseguradora, la administradora de riesgo privado es el desempleo. El desempleo sí, porque dejan de cotizar, salen del régimen contributivo y baja su afiliación. Eso sí afecta. El tema de que entren al subsidiado, ya después que están desempleados, ya el impacto pasó y tarde o temprano van a regresar al régimen contributivo si consiguen un empleo. Pero mira, no quiero dejar de decirte que sobre la base y decirle a los amables y amables televidentes y televidentes que nos están escuchando, mira, todo lo que se ha logrado a partir de acuerdos entre
las administradoras de riesgo, los prestadores de servicios de salud, representados por ANDECLIP y por las sociedades médicas especializadas y el Colegio Médico, y la superintendencia como facilitador de esos diálogos. Mira, primera cosa, no hay copagos en los pacientes que entran y se internan en las clínicas que están en la red que ha formado parte de los acuerdos. Es bueno decir que hay clínicas que no han querido entrar en esos acuerdos, pero casi la gran mayoría, casi todas las clínicas del país han entrado en estos acuerdos. No hay copago, y eso no es poca cosa cuando hablamos de necesidades urgentes de atención, ni en el internamiento general, ni en el internamiento de aislamiento de esa persona, ni en cuidado intensivo. Si la persona está en cuidado intensivo y gasta su $1.000.000, que es la cobertura que le da el seguro familiar de salud, el sistema asume la diferencia y lo pagan la ARS al prestador mediante un acuerdo establecido. Y la ARS después recobran al sistema una parte de eso que pagaron. Ya te dije, si va a cuidado intensivo, la persona no va a pagar el exceso. Por cierto que muy pocos han agotado el $1.000.000 que tienen, pero los que lo han agotado están cubiertos, protegidos por el sistema. Y otra cosa importante se consiguió para los afiliados, aparte de que hubiera las camas, aparte de que no pagan copago, aparte de que no tienen que pagar excesos en cuidados intensivos en caso de que lo necesiten. Ahora se está conversando, y es una iniciativa del Ministerio de Salud Pública, en incluir temporalmente la cobertura para algunos medicamentos que están siendo utilizados en el país para estos pacientes, aunque hay mucha discusión a nivel internacional si sirven o no sirven, pero ese es otro tema. El Ministerio de Salud Pública está trabajando junto con la superintendencia y las administradoras de riesgo para usar el mismo mecanismo por el cual estamos financiando las pruebas de PCR para financiar esos medicamentos. En este caso, el ministerio pondría el dinero al sistema de seguridad social para que el sistema se lo cubra a los pacientes. Bien, usted habló de salud pública y hay otros temas que yo necesariamente tengo que aprovecharlo para preguntarle. Por ejemplo, en el pasado, usted favorecía fervientemente la atención primaria. Decía incluso en una ocasión que con la atención primaria se evitarían el 80% de los problemas de salud. ¿Por qué es tan difícil esa implementación efectiva? Yo pertenezco a esa religión de la gente que cree que es indispensable para reducir el gasto de bolsillo de la gente. Lo que tiene que pagar cuando necesita un servicio se llama gasto de bolsillo. Para reducir ese gasto de bolsillo es indispensable que el sistema desarrolle servicios de primer nivel de atención buenos, servicios con calidad, pero además para la salud de las personas, para mejorar el estado de salud del país, es indispensable que se aplique la llamada estrategia. La pregunta es, ¿por qué ha sido tan difícil esa implementación que a su vez sería tan efectiva, tan positiva para los seres humanos? Sí, no tengo... yo creo que eso además no es nuevo. Eso está demostrado en casi todos los países. Nuevo o viejo, es fácil de implementar si hay voluntad. Entonces, a alguien como usted yo le pregunto. Bueno, siempre ha ocurrido que hay algún sector que se opone. Ha variado cuál sector, pero siempre ha ocurrido que el último intento, que por lo menos en el que nosotros nos tocó participar, fue intentar que el sistema de seguridad social diera cobertura a este tipo de prestaciones, de atenciones que tienen un mayor énfasis en mejorar la calidad de vida de las personas, en detectar a tiempo los problemas, en prevenirlos, garantizarle la atención continuada, si son crónicos. Eso es un poco la idea de atención primaria. Intentamos que el sistema de seguridad social los pague, los cubra, de manera que sea un estímulo, un incentivo para que tanto en el sistema privado como en el sistema público se desarrolle este tipo. Otra cosa que usted también... No se logró, no se ha logrado. Otra cosa que usted criticaba
hay otra cosa que usted criticaba vehementemente que a mí me gustaba escucharlo. Es ese maridaje que ha habido entre las clínicas, las farmacéuticas y las ARS. Llegó un momento en como que se redujo, pero de nuevo vemos que eso sigue igual. Como que todo el mundo, todos los sectores se vuelven indiferentes ante ese atropello que representa en términos económicos para un ciudadano. ¿Qué Sí, es lo que mire, está pasando? los dos grandes desafíos. Hay muchos. El sistema de seguridad social en salud, sin lugar a dudas, ha tenido mucho avance, sobre todo en cuanto a afiliación. Pero ¿qué es lo que está pasando con eso específicamente? Que Sí, yo... ahí voy. El gran desafío, yo diría, más importante es ese que tú estás planteando. Uno, reducir el gasto de bolsillo. Es decir, lo que la gente tiene que pagar en el momento que necesita un servicio. Y el segundo, atención primaria. Desarrollar la atención primaria con énfasis sobre todo en el primer nivel de atención, tanto público como privado. ¿Por qué no se ha podido? Siempre ha ocurrido que aparece algún sector del país que ha estado en desacuerdo, dependiendo de cómo ha sido la propuesta. Bien, continuamos en 2 minutos con esta interesante entrevista. Muy importante todo lo que ha dicho Pedro Luis Castellano para todo el país. Bien, antes de irnos a una segunda pausa comercial, preguntamos al señor Pedro Luis Castellano, ¿por qué es tan difícil implementar esas cosas que se sabe son beneficiosas para todos? ¿Qué ha faltado? Los intereses particulares, vamos a decirlo con todas las letras. En nuestro país, en el sistema de salud gravitan muchos intereses particulares. Hay intereses de las Pero clínicas. esos intereses particulares están por encima del gobierno. No deberían estar, no deberían estar. Ahora, como yo espero que haya oportunidad de retomar e impulsar estas ideas que son fundamentales para la población. Pero hay que reconocer que dentro del sistema de salud y seguridad social participan activamente muchos intereses particulares y no siempre los intereses particulares se alinean con el interés general del país y de la ciudadanía. Pero en este país parece que lo contrario, los intereses particulares siempre tumban el pulso a los gobiernos. Sí, muchas veces es así. A veces unos, a veces otros. Es bueno decirlo que no siempre son los mismos, pero como algunos por su poder económico, otros por su capacidad de paralizar servicios, de crear disturbios, pero esas, ha habido muchas oportunidades en las que se ha intentado avanzar en esta dirección y no se ha podido. Pero quería decirte que además del tema de atención primaria, está el tema del alto costo, los medicamentos y procedimientos de muy alto costo, que si bien es cierto que en el catálogo hay una serie importante de servicios y procedimientos incluidos, nosotros pensamos que hay que redefinirlo de tal manera que las personas no se queden a mitad de camino, o sea, que en la medida que un tema sea cubierto, pueda ser cubierto en su totalidad. Claro. Y proponiendo que haya un sistema único nacional de cobertura de alto costo, porque ustedes saben que hay dos. Hay uno del Ministerio de Salud Pública y uno del Sistema de Seguridad Social. ¿Por qué no se ha podido implementar eso que también es interesantísimo? Bueno, a veces las ideas hay que madurarlas y la verdad es que todavía esta propuesta no ha llegado al gobierno central. Yo quiero ser honesto. Nosotros la estamos madurando, la hemos ido construyendo justamente a raíz de las experiencias de encontrar dificultades. ¿Y cuándo podrían tener madura esa idea? ¿Cuándo podrían llevar? Nosotros hemos trabajado muy intenso en eso, en este periodo de la pandemia. Por eso te decía que ha habido mucho trabajo, porque no hemos parado nuestras tareas programadas y hemos respondido a la epidemia. Esta tarea programada es este año presentar a las autoridades nacionales del país y del Consejo Nacional de Seguridad Social una propuesta para crear un sistema único de garantía de atención
a los pacientes que necesitan procedimientos y medicamentos de muy alto. ¿Qué facilitaría ese sistema único? Esa es parte de la discusión. ¿A qué facilitaría? Bueno, la cobertura de todas las personas, sin que se queden a mitad de camino, digamos. La cobertura hasta la resolución de su situación, de su Pero problema. asumiéndola aquí en el Estado. Y el sistema de seguridad social, los dos, aportando los dos, tanto el gobierno central como el sistema de seguridad social. Nosotros pensamos que se puede hacer un sistema único, con lo cual se garantizaría muchas cosas. Por ejemplo, se garantizaría que se seleccione mejor cuáles son los prestadores que están en condiciones de dar ese tipo de servicios de muy alto costo. Se podría garantizar mejor la calidad de los medicamentos que forman parte de ese proceso. Se podría garantizar mejor la selección de los pacientes que realmente más lo necesitan y se podría garantizar el seguimiento de esos pacientes hasta su final, hasta que concluya. Hemos hablado siempre también, entre otras cosas, por una mayor cobertura para los pacientes con afecciones crónicas en general. Hepatitis B y hepatitis C. Sí, sí. ¿Qué ha pasado con esa cobertura? ¿Qué se logró finalmente? Ok. Tenemos ya todos los estudios realizados de cuánto cuesta el dar esta cobertura de hepatitis C y de hepatitis B. En algunos casos hay todavía alguna discusión en el país, discusión técnica en el país, sobre cuál es la mejor estrategia, si a quiénes deben ser cubiertos, tratados, quiénes no, en fin. Pero tenemos ya todos esos estudios técnicos. ¿Cuándo podría materializarse eso? Eso es por lo menos presentarlo al Consejo, nosotros presentarlo al Consejo. Yo diría que antes que termine el año. Antes que termine el año estaríamos presentando también eso al Consejo de Seguridad Social. Y la implementación de la resolución 482 para el aumento de cobertura a los procedimientos, ¿se ha retardado en algo? ¿Qué ha pasado con eso? Esa es la revisión del catálogo en general. Bueno, la propuesta de atención primaria, el catálogo está conformado por 12 grupos de prestaciones. La propuesta de atención primaria es la propuesta que presentamos para modificar el grupo 1, que es el grupo llamado prevención y promoción de salud. La propuesta de alto costo será la propuesta para modificar el llamado grupo 9, que es lo de alto costo dentro del catálogo. Y estamos además casi también completando una revisión general del catálogo en el cual hay dos tipos de propuestas que estamos por enviar. Eso está casi listo para enviar al Consejo. Una es corregir errores, porque hay errores en el catálogo. Bueno, hay cosas que están repetidas, cosas que están denominadas de una manera y resulta que ahora se llaman de otra, y cuando el afiliado busca ese servicio le dicen que no está cubierto. En realidad sí está, pero es que está denominado de otra forma. Otro nombre. Otro nombre. Ese tipo de cosas que son errores, digamos, dentro del catálogo, ya lo tenemos prácticamente concluido ese proceso. Y ya se mandó a consulta en el llamado Comité Interinstitucional, que la ley nos obliga a consultarlo allí primero antes de ir al Consejo. Así que estamos ya para enviar. Ustedes no son solamente salud, ustedes también son riesgos laborales. Riesgos laborales. Me gustaría saber, ¿ustedes tienen algún, trabajo conjunto con el Ministerio de Trabajo que pueda coadyuvar, que pueda ayudar a los trabajadores? Así es. Fíjate que el IDOPRIL, el Instituto Dominicano de Protección y Prevención de Riesgos Laborales, que fue creado el año pasado, o sea, es muy nuevo. Sí. Lo que era la antigua administradora de riesgos laborales se convirtió por ley en el IDOPRIL, pero amplió también sus funciones. Antes, su única función era administrar el seguro de riesgos laborales, tanto en las atenciones de salud, de las enfermedades y accidentes del trabajo, como en las prestaciones, digamos, en dinero, subsidios, pensiones, etcétera. Pero ustedes tienen con el Ministerio de Trabajo algún programa. Ahora, ese seguro, el IDOPRIL es una institución más cercana al Ministerio del Trabajo.
aunque sigue siendo parte del sistema de seguridad social en lo que se refiere a la gestión de ese seguro, ahora es más cercana, está adscrita al Ministerio del Trabajo en términos administrativos. Por lo tanto, tiene una función de asesoría del Ministerio de Trabajo, asesoría técnica del Ministerio de Trabajo. Con el FOPECON, ¿usted Que no tiene tenía. algún tipo de trabajo con el FOPECON, digamos, porque también tiene fondos, debería ser parte de un proceso que beneficia a los empleados? Sí, bueno, es bueno decir que en el marco de la epidemia, el Idobril ha hecho aportes muy importantes. Idobril, de hecho, aportó 14.000 millones de pesos, de los cuales 12.000 fueron la semilla sobre la cual se creó el FAS, el subsidio a los empleados que quedaban suspendidos. Estamos hablando de mucho dinero, o sea, 14.000 millones de pesos, de los cuales 2.000 fueron el que antes te dije, para las pruebas de PCR y para cuidado intensivo, etc. El Idopril ahora acaba de cambiar su consejo, de cambiar su autoridad. Nosotros tenemos, ya hicimos contacto y tenemos prevista una actividad. Acaban de designar al director hace 3, 4 días apenas. Acaba de tomar posesión el nuevo director del Idopril. Y ya hemos hecho contacto, tenemos pendiente un diálogo, una conversación alrededor de cómo juntos contribuir a fortalecer el seguro de riesgos laborales y la protección de los trabajadores. Pero no quiero dejar, sé que el tiempo se nos está acabando, quiero dejar de decir que nosotros valoramos mucho la disposición que ha habido tanto de las ARS privadas como de la SENASA, como de la ARS de autogestión y de los clínicos, de los prestadores, las sociedades médicas especializadas, incluso el colegio médico, de que logremos por la vía de acuerdos todo eso que antes mencioné de favorecer a los... Me quedan 2 preguntas y quisiera hacer la primera. A mí me llama mucho la atención que haya que hacerle de manera obligatoria una prueba PCR a una persona que llega con urgencia para una intervención quirúrgica. Te voy a decir por qué. ¿Quieres saber por qué? El país quiere saber. Porque es de muy alto riesgo hacer cirugía en una persona que tiene una infección por COVID. O sea, es por proteger al paciente. No es tanto por proteger al cirujano. Supongamos llegó... El cirujano va a protegerse igual. Llegó por otra cosa, no por la sintomatología del COVID, y por qué hay que retardar incluso los resultados y puede hacer que muera. Pero te voy a explicar para que veas por qué es proteger al paciente, no solo al cirujano. Y mira que yo no soy alcahuete de... Proteger al paciente sería hacerle la cirugía que él requiere. No, eso sería arriesgar su vida. Eso es lo que te estoy diciendo. Ya llegó arriesgado. Hay mucha evidencia de que hacer cirugía en un paciente, cirugía que requiere anestesia, que requiere procedimientos quirúrgicos mayores, en un paciente que está infectado por COVID. Eso ya hay mucha evidencia de que el riesgo quirúrgico aumenta, pero mucho, considerablemente. Entonces, la cirugía en una persona infectada por COVID solo se hacen aquellas que sean de mucha urgencia. Yo me refiero, señor, llegó con una urgencia, digamos por un problema que tiene que ver con el corazón. ¿Por qué esperar a hacer una prueba si no la requiere? Llegó por el corazón. Sí, por eso. Porque si no es una emergencia, es mejor esperar 2, 3, 4, 5 días que pase la fase aguda de la infección para bajar el riesgo del paciente. Finalmente yo quisiera... Ahora, si no hay manera de posponerla, el paciente tiene que ser intervenido, pero el riesgo quirúrgico es lo que estoy tratando de explicarte. Muy alto si esa persona está activa, la fase activa de su infección. Siempre que sea posible, su médico tratante va a proponerle posponer, si sale positivo, por supuesto, a la infección. Finalmente, quisiera saber, si usted fuera a exhibir algún logro al frente de la CISAPRIL, ¿cuáles serían esos logros? Bueno, yo creo que son muchos. Yo creo que uno de los más importantes ha sido justamente todo lo que hemos conversado durante la epidemia.
Y eso yo creo que es una demostración de lo que creo que es el segundo que voy a mencionar como mayor logro. Consolidar un equipo técnico que es un lujo para el sector público de este país. El equipo de la superintendencia hoy es un equipo de altísimo nivel de capacidad técnica, pero además de altísimo compromiso. Compromiso con los afiliados y con el país. Ahí no hay horario, ahí no hay días de semana cuando es necesario. Y es gente con una capacidad técnica muy alta, la mayoría de ellos con muy alto nivel académico de formación, pero además de muy alta calidad humana, de compromiso con la misión de la institución. Y yo me siento muy orgulloso de haber contribuido en algo a que ese equipo se consolidara. Y debo decir también muy feliz de que el cambio de gobierno, las nuevas autoridades han sido sumamente respetuosas del equipo nuestro en la CISALRIL. Y yo quiero decirlo, todo el mundo sabe que yo entré con el gobierno anterior a ese cargo y han sido sumamente respetuosas y hemos trabajado mucho juntos porque estamos en una epidemia y con las autoridades de salud casi a diario. Tenemos interacción, tenemos intercambio y hemos hecho muchas cosas en conjunto. Y tengo que decir que hasta ahora no ha habido ningún acto que podamos considerar un irrespeto o una presión o algo por el estilo. Y eso nos ha permitido, tanto a mí como al equipo en general, hacer todo esto. Estas cosas no se hacen en 2 días. Usted sabe lo que significa lograr un acuerdo entre te lo dijo, entre la ARS y los prestadores de servicios de salud, las sociedades médicas especializadas, el colegio médico, Andeclip. Esos son muchas horas de trabajo, tanto técnico como de actitud de búsqueda. Y esa es la segunda cosa que quiero decir. La tercera cosa que me gustaría destacar es todo lo que se ha logrado, no obstante que no es fácil, todo lo que se ha logrado de mejorar la cobertura en el catálogo de prestaciones. Justamente porque hemos logrado mejorar muchas cosas, es que estamos convencidos de que por ahí no es el camino. O sea, el camino es repensar el conjunto Entre esos logros no está la posibilidad de usted alcanzar una mayor cobertura para los médicos que hacen medicina crítica, para la Asociación de Medicina Crítica, que dice que es irrisorio 800 pesos por paciente. Ok, esa es una de las cosas que se mejoró durante la epidemia. Durante la epidemia hubo un incremento transitorio de tarifas por acuerdo que logramos con esos diálogos, donde todos los pacientes, perdón, los médicos que asumen el rol de médico de cabecera de un paciente COVID, o sea, internistas, neumólogos, pediatras, ginecobstetras, dependiendo del tipo de paciente y otros, sus tarifas eran 800 pesos por día y por paciente. Subieron a 2,000. O sea, estamos hablando de un incremento de alrededor de 150% las tarifas en este caso. En el caso de los pacientes, de los médicos, perdón, de los colegas que van como interconsulta, o sea que el médico de cabecera, pues suponte yo soy un internista, un neumólogo, estoy el médico de cabecera de un paciente COVID, pero yo veo que necesito que me lo vea un neurólogo, porque hay algo que... Entonces, llamo un interconsultante, un neurólogo. Bueno, eso se subió de 800 a 1.500 pesos, o sea, casi el doble. Y los intensivistas en cuidado intensivo, los médicos de cuidados intensivos, se subió porque las tarifas ahí no eran todas iguales. Algunos tenían uno más que otro. A todos se les subió una cantidad de dinero fija sobre lo que ya tenían. Lo único que no se ha podido lograr en el sistema de salud es que los médicos puedan cumplir un horario. Ya ese es un tema. ¿Cuál es su valoración sobre eso? ¿Cuál es su valoración? ¿Por qué es tan difícil? Sí, no, mire, el sistema de salud nuestro tiene que modificarse. Tiene que haber una reforma a fondo del sistema. Y la esencia de ese sistema es poner en el centro a la población. Ya te dije, hay muchos intereses que juegan en nuestro sistema de salud y el de seguridad social.
todo esfuerzo de reformar el sistema tiene que partir de la idea de que, primero, que la desigualdad es nuestro principal problema. Y tenemos que garantizar con el sistema el acceso a toda la población en condiciones de igualdad. O sea, que usted favorece el no tenga dinero. ¿Perdón? Lo que me está diciendo a su forma es que favorece el cumplimiento de horario. Sí, pero no solo. No, es cambiar, garantizar el cumplimiento de los horarios, el cumplimiento de los contratos, de los acuerdos, pero es también reformar el sistema para que el sistema tenga un énfasis mayor en la atención primaria, que tenga más preocupación por la prevención y por la promoción, y no solo por curar los enfermos, no solo por recoger los vidrios de la ventana rota, sino por evitar que se rompa la ventana o reforzar la ventana para que no se rompa. Entonces, ese sistema que tiene que cambiar, tiene que reformarse, el sistema de seguridad social tiene que acompañar ese proceso también. El sistema de seguridad social ha logrado muchos éxitos y muchos avances, pero también tiene que repensarse, tiene desafíos importantes que tiene que acometer. Ya te mencioné uno, el tema del alto... ¿Cuándo van a cumplir esos desafíos? ¿Cuándo van a comenzar a hacer esos desafíos? Ayer. Porque tiene... Nosotros estamos dispuestos. Este tiene, el otro tiene. No, hay que esperar yo creo que hay que esperar que la nueva autoridad tenga tiempo de asentarse, Okay. respirar, asentarse y entonces desplegar lo que son sus propuestas, sus ideas. Mire, cualquier persona, óigame, la vida ha sido conmigo muy generosa y yo he tenido muchos años de experiencia y en muchos países, no solamente aquí, porque yo, como probablemente tú sabes, yo tuve 20 años que trabajé con Naciones Unidas, la Organización Mundial de Salud, en muchos países. Todo el que llega al gobierno quiere hacerlo bien y tiene buenas intenciones y quiere cambiar las cosas que todo el mundo sabe que están mal y que están mal hechas. El problema empieza cuando empiezan a moverse todos esos intereses particulares y a presionar. Vamos a dejar que las nuevas autoridades se asienten. Además, tuvieron que tomar posesión en unas circunstancias muy difíciles. Así es. Está atravesando no solamente una epidemia, un problema epidemiológico, una crisis económica seria, importante. Bien. Para mí ha sido... Hay que darle la oportunidad. Perfecto. Para mí ha sido un inmenso placer compartir, interactuar con usted en esta entrevista, en su programa Verdades al Aire. Un honor tenerlo aquí. Gracias. Gracias por ese tiempo que dedica a nosotros. Estamos a tu orden y de los amables televidentes.